Muy buenas noches a todos. Juan de Dios Carrascosa desde el programa La Verdad te hace libre, con Cecilia Bonilla emitiendo en Universo de Luz. Si lo queréis ver tenéis que ir al muro de Universo de Luz y ahí estamos emitiendo en directo. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias por estar. Hoy va a ser un programa, bueno, como todos, especial, porque todos los programas son especiales porque depende del tema que tratas y este tema es muy, muy candente, muy actual. Muy buenas, voy a presentar, Cecilia la conocéis todos, programa Señales, Uruguay, la jefa, la dueña de Uruguay, de todo Uruguay. Y Emilio Said es terapeuta de regresivo, de terapia regresiva, y bueno, es el delegado en Valencia de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica. Y bueno, Emilio, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Juan. Yo siempre hago una pregunta. A mí hay una pregunta que me encanta hacer, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo Emilio se metió en este desbarajuste para ser lo que ahora es, lo que ahora ejerce? Eso ¿Quién es Emilio en realidad? Viene de muy atrás. Bueno, viene muy atrás. Yo siempre he tenido inquietudes de jovencito, como todos. Me imagino que, como la mayoría de las personas que están oyendo esta noche tu programa, pues hemos sido a lo mejor el rarito, bueno, el que estaba un poquito loco, un poquito para allá, porque nos gustaban, bueno, pues las cosas un poco raras, ¿no? Ya con 12, 14 años. Sí. Permíteme un segundo. Cecilia, otro rarito. Es que tengo una suerte. Somos varios. Sí, ya te digo que me imagino que como la mayoría de personas que estamos viendo esto, haciendo esto, porque si no, evidentemente no estaríamos aquí, ¿no? Pero creo que también somos un poco comunicadores o despertadores de conciencias o de luz, como lo queramos llamar, pero bueno, a costa hemos sobrellevado, hemos sabido vivir con ese logo de raritos. Entonces, bueno, pues cuando yo era bastante jovencito ya me gustaba todo la parapsicología, los ovnis, lo raro, lo extraño. Y bueno, con el tiempo se fue cambiando a la parte espiritual. Conforme evolucionamos, bueno, pues dejamos un poco lo extraño y pasamos un poco a aprender a trabajarnos nosotros mismos, ¿no? Ya tenemos conocimiento o intentamos conocer cómo podemos evolucionar de una manera más personal. De ahí ya, bueno, pues cierto día empecé a conocer terapias y bueno, hasta que llegué a la terapia regresiva un buen día, que como me imagino que como casi todo lo que nos llega en la vida es casualidad, entre comillas, porque, bueno, pues un día que yo tenía un examen, se vino mi pareja conmigo y cuando salí del examen me enseñó un libro que se había comprado de un tal Juan José López Martínez, que era un médico de Cartagena, del cual yo no había oído hablar nunca. Cuando me enseñó el libro me llamó la atención las respuestas en el alma y que hablaba de algo así como de regresiones, que yo tampoco había oído hablar nunca. Y bueno, pues al llegar a casa le eché un vistazo por encima, me gustó el tema, pero lo aparté. Al día siguiente tenía una cena, una comida con amigos y les dije, oye, ¿habéis leído o habéis oído a este hombre que habla de regresiones? Y una de las personas que estaban en la comida me dijo que ese fin de semana daba una charla en un pueblo de Murcia, a la cual evidentemente asistimos, y en ese momento decidí que yo iba a hacer lo que ese hombre hacía. A partir de ese momento, pues me hice un seguidor de Juanjo, asistiendo a todos los seminarios que podía, hasta que llegó el día de mi formación a los 3 años, y en la primera promoción que Juanjo hizo en solitario, porque estuvo formando durante unos años con Caboli, que era su maestro, y cuando, como digo, empezó a formar en solitario, pues ahí estuve yo en la primera promoción. Y bueno, de esto hace ya pues 12, 14 años. Bueno, desde entonces, bueno, me he dedicado en paralelo de mi trabajo en hospital en terapia regresiva y pues, hasta hoy en día que sigo aprendiendo muchísimo de mis pacientes. Bueno, si me permitís un inciso,
porque la gente parece esto de terapia regresiva y el que no lo conoce se puede llevar un susto, ¿no? Sí. La terapia regresiva comenzó en Francia de casualidad con un tal, el barón Albert de Rochas y Aygun, ¿no? Entonces, este hombre se dedicaba a tratar a la gente de problemas emocionales. Y entonces, él sabía que si seguías hacia atrás en la vida hasta donde surgiese la emoción, entonces la podrías cambiar, ¿no? Entonces, el hombre trabajaba con un alumno suyo que se llamaba Laureano B. Y entonces empezó haciendo, lo pilló con una emoción que no sabía muy bien de dónde residía, entonces empezaron a ir hacia atrás y a la que el hombre se dio cuenta, estaba hablando Laureano B de otra vida que no era esta, ¿no? Entonces él empezó a investigar y se dio cuenta que lo que Laureano B decía era cierto, porque pudo investigar los nombres y los detalles que Laureano B le daba, y entonces era otra persona que había nacido muchísimo antes, ya muerta, y entonces se dio cuenta que Laureano B le estaba diciendo la verdad. Y entonces ahí surgió lo que es la terapia regresiva, que es un viaje de la conciencia. Bueno, la diferencia entre la ciencia tradicional y la cuántica, siempre me gusta comentarlo porque de alguna forma aclara mucho las cosas, es que la ciencia tradicional se dedicó a estudiar la materia, los 5 sentidos, lo que percibimos por los 5 sentidos. Pero llegó la cuántica, después de muchas historias, de muchos experimentos, de mucho trabajo, y la cuántica llegó a la conclusión de que somos personas duales, o sea, somos materia y energía a la vez. Entonces, la materia, fijaros, se volverá a incorporar de la materia que está hecha la vida, o sea, el cuerpo físico. Pero la energía es ese trabajo que llevamos todos haciendo para saber quién hay detrás de esa cara que veo en el espejo, que es la energía. La energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, las regresiones es cuando el cuerpo físico que está utilizando en un momento dado, en una vida, esa energía desaparece y aparece con otro cuerpo físico que está utilizando en otra vida anterior. ¿Qué estamos hablando? De un viaje de la conciencia, de un viaje del alma, de un viaje simplemente del sentimiento, de la energía interna de cada uno. O sea, eso es tan real como la vida misma. Somos materia y energía a la vez y hemos utilizado muchos vehículos, muchos cuerpos físicos, y entonces lo que haces es, de alguna forma, el terapeuta como Emilio te ayuda a que tú cruces la barrera de esta vida para poder entrar en otras cuando la emoción viene de otras, porque siempre todo esto está con la intención de que tú sanes tus emociones. Claro. De alguna forma, tus emociones estancadas, constreñidas, ¿no? Y entonces que te están generando en esta vida, pues que las cosas no fluyan realmente como debería de fluir. Dado esta aclaración, simplemente te digo, Emilio, cuéntanos un poco, porque cuando se hace terapia regresiva, lo sorprendente es lo que aprendes del propio paciente, claro. Sí, evidentemente nosotros como terapeutas, desde el primer día que trabajas con pacientes, te enseñan muchísimo, porque además no solamente trabaja el paciente, también trabaja el terapeuta. O sea, yo desde que yo empecé como terapeuta he evolucionado muchísimo como terapeuta y como persona, porque también al mismo tiempo también voy aprendiendo del trabajo del paciente. Hacer una puntualidad simplemente que antes de Albert Rocha, bueno, ha habido mucha gente, pero la primera regresión en España documentada se hizo en 1888, que fue, Rocha fue del 87 al 92, si no me equivoco, un poquito antes que él, documentada, o sea, donde serían documentos. Pero bueno, también viene, Heródoto ya decía que tenía varios hospitales donde llevaban a enfermos y se les ponía en un estado de inconsciencia para sanar los males que tenían. Estamos hablando del 400 a.C. ¿Ves? Fantástico, porque yo esos datos no los conocía el de Albert de Rochas y pues bueno, es Sí, fantástico. quizás sea el terapeuta de la época moderna
más conocido, porque escribió 20 libros, pero ha habido muchos de ellos, como Maurice Nerderton, la doctora de Fiore, o sea, quiero decir que ha tenido antes que él y después que él, evidentemente. Y hablando de la terapia regresiva podríamos decir que se basa en hacer consciente lo inconsciente. Cualquier perturbación que tengamos en este momento en nuestra vida, hay que buscar el origen de ella, y ese origen puede estar en este momento de nuestra vida, puede estar en nuestra juventud, en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en el nacimiento, en el tiempo intrauterino, en el tiempo que estamos dentro de nuestra madre, o en una posible vida pasada. Entonces, bueno, se trata de buscar el origen de ese trauma, recordando que un trauma es un trauma asociado a una emoción, o sea, un hecho traumático asociado a una emoción. La emoción se queda enquistada, aunque el hecho se olvide, porque yo he tenido muchos pacientes que sufrieron, mujeres que sufrieron violaciones infantiles, ahora mismo tienen 70 años y el hecho lo habían olvidado por completo. Sin embargo, desde que eran pequeñitas, los síntomas de esa violación los estaban llevando durante toda su vida, les habían condicionado toda su vida, pero ellas no recordaban de dónde les venía. Entonces, cuando dieron terapia, recordaron que les venía evidentemente de esa violación o de esos abusos infantiles. Entonces, se trata, como digo, de ir al origen de donde se ocasionó ese problema. Y evidentemente, cuando se trabaja, la energía deja de estar enquistada, la energía empieza a fluir y el trauma desaparece. Sí, realmente tenemos una máquina perfecta encima de los hombros, que es una cabeza y el cerebro, y realmente el cerebro se encarga de borrar todo lo que nos puede dañar, ¿no? Sí. Entonces, es cierto que mentalmente a lo mejor no te acuerdas de un detalle porque lo has borrado completamente, lo has hecho desaparecer, pero la emoción está en el alma, no en el cerebro. Efectivamente. Y aparte de eso también, evidentemente, se pueden trabajar, casi es más fácil decir lo que no se puede trabajar con terapia que lo que se puede trabajar. Porque el abanico de posibilidades de la terapia regresiva, yo tengo que decir que estoy formado en 10 terapias y cuando descubrí la terapia regresiva, aparté todas las demás y a partir de ese momento solamente me he formado en terapias que pueden ayudarme a mejorar como terapeuta y la terapia regresiva en general, como puede ser la hipnosis, como puede ser la PNL o como puede ser la EFT. Pero el abanico con lo que se puede tratar terapia regresiva es tan enorme que, como digo, es más fácil decir ¿qué no se puede tratar con terapia regresiva? Pues hasta no hace mucho decían que esquizofrenia, que yo he tenido pacientes esquizofrénicos, de los cuales han mejorado mucho, pero evidentemente no soy psiquiatra. Entonces, y esto aquí hago un llamamiento a los psiquiatras que estén un poco locos y se quieran formar en terapia regresiva con sus pacientes, sería un lujo para un paciente de psiquiatría tener un psiquiatra formado en terapia regresiva, porque lo que él haría mejoraría mucho al paciente y sería una mejoría legal. No sé si me explico. Sí, sí, te explicas perfectamente. Permiso, quiero compartir algo para no dejarlo pasar, ¿sí? Sí. Acá dice Toñi Piñero: doy fe de que es efectiva, con síntomas que no se curaban, y hacerme la regresión, Emilio, y a los 2 o 3 días se ha quitado. Eso es lo que dice Toñi. Todo esto tiene que ver con el hilo conductor de las emociones, ¿verdad? Sí, por supuesto. De lo que está consciente y de lo que está inconsciente, en el subconsciente, guardado ahí, en esa reserva. Entonces, en este punto, toda la vastedad de riquezas para trabajarlo significa que, y creo en este punto de que no hay locos, hay desorden del pensamiento, una falta de coherencia y de lógica en el ser humano. Cuando no podemos entender qué es lo que está pasando o por qué está pasando cierto episodio, es cuando se nos desordena la mente y por tanto empiezan a aparecer estos trastornos, ¿verdad? Sí. Yo digo un ejemplo muy actual y es que si estamos viendo una telenovela o una serie de televisión y nos hemos saltado un capítulo, de repente nos ponemos a ver una serie, seguramente no entenderemos por qué fulano le ha pasado esto, por qué mengano le ha pasado esto. ¿Qué ocurre? Que si hubiéramos visto el capítulo anterior, seguramente lo entenderíamos, porque en nuestra vida pasa lo mismo.
nos ocurren sucesos o tenemos situaciones en la vida que no entendemos por qué estamos sufriendo eso, porque la pregunta siempre es ¿por qué me pasa a mí?, ¿no? En lugar de ¿para qué me pasa? Pero, como digo, si entendiéramos de dónde viene esa situación y qué es lo que aprenderíamos o saldríamos de la situación una vez que hemos aprendido la lección que esa situación nos ha dado. ¿Y cómo la podemos aprender? Pues evidentemente conociendo de dónde viene y por qué estamos ahí. Claro, el punto de partida, ¿no? Claro. Ahora, hablabas del PNL, la programación neurolingüística, Sí. y que es como, me parece, el soporte, ¿no? De toda esta realidad que nosotros vivimos y que además estamos graficando permanentemente. Sí, porque yo en la PNL la estoy utilizando. Cuando estudié hipnosis y PNL fue mucho más posterior de la formación de terapeuta, pero como os he dicho antes, solamente ahora mismo intento formarme o intento estudiar materia que me ayude a ampliar el trabajo con la terapia regresiva. Entonces, la PNL creo que me ayuda, incluso, fíjate, habrá terapeutas y sobre todo mis maestros que no estén de acuerdo con esto, pero yo empecé con la PNL porque entendí que había un punto negro en la terapia regresiva, y era que si podía encontrar alguna forma de cambiar patrones, podían ayudarme. Y la PNL es algo que bueno, pues con lo que me está ayudando, aparte de eliminar ese patrón que estaba perturbando la vida de esa persona, me ayuda a Implantar uno nuevo. cambiar, claro, a cambiar y que no vuelva a repetirse de nuevo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, igual que la hipnosis, tampoco trabajo con hipnosis porque la línea que yo trabajo de terapia regresiva no se trabaja con hipnosis, simplemente se trabaja con estado expandido de conciencia, con lo cual el paciente está totalmente consciente del trabajo que está haciendo. O sea, está en el y ahora y al mismo tiempo está en otra dimensión, en otro momento de la vida de su alma. O sea, está oyendo a ese perro ladrar, está oyendo esas campanas de la iglesia sonar, pero al mismo tiempo me está oyendo a mí y al mismo tiempo está diciéndome que está en la Edad Media, que le están clavando una espada, que le están colgando en la horca. O sea, está, como digo, en estado expandido de conciencia y, bueno, pues no hace falta la hipnosis, pero sí que ayuda a hacer nuestras propias inducciones, que no llega a ser hipnosis porque son inducciones cortas, y la hipnosis suele ser larga, bueno, inducciones largas o el estado Z3, que ya entraríamos en trance, con lo cual el paciente no podría trabajar porque no sería consciente, porque yo considero que si el trabajo de la terapia regresiva tienes que ser consciente para trabajarlo. Si no, no tiene sentido el trabajo que vas a hacer, porque te lo tendrían que estar explicando después. Entonces la hipnosis como trance está bien para espectáculo o está bien para cambiar patrones de vas a dejar de fumar o vas a dejar de hacer esto. Son órdenes que le damos al cerebro, pero no es un trabajo emocional. Hay un proceso ahí. Claro, que nuestra alma tenga que hacer. Entonces, es indispensable que el paciente esté consciente. Y para eso, bueno, pues el estado expandido de conciencia, evidentemente, es el estado ideal donde el paciente está haciendo terapia regresiva en la línea que nosotros trabajamos, pero la hipnosis sí que me ha ayudado a hacer mis propias inducciones para ayudar a ese paciente dependiendo del grado de emocional que tenga cuando viene a consulta. Hay personas que son muy, muy mentales y les cuesta mucho más entrar en regresión. Son las mínimas porque José Luis Caboli lo dijo muy claro, y es que el paciente cuando viene a terapia ya está en regresión. Por ese motivo, precisamente, no hace falta la hipnosis. Abrió la puerta, es como está con la intención, está esperando además un resultado porque lo necesita. Claro, La inmediatez efectivamente. La mayoría de veces, en el momento que se tumba en el colchón o en el diván o donde se tumbe, incluso hay veces que ni siquiera te da tiempo a hacerle la anamnesis o la historia. Según está hablándote, empieza con los ojos a hacer movimientos oculares, empieza a llorar, simplemente le decimos cierra los ojos y dime qué está pasando. Y a partir de ahí, en segundos, te está contando pues que está en la Edad Media, como he dicho, que está en el útero de su madre o que está reviviendo ya su proceso, ¿no? Entonces, si el paciente viene en regresión
a consulta, evidentemente no hace falta hacerle nada, pero hay otras veces que sí son personas muy mentales y aunque vienen a consulta y vienen a trabajar, pero hace falta hacerle una pequeña inducción pues de 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos para por lo menos relajarlo y quitarle, romperle esa barrera que trae a la consulta para, bueno, pues no conozco esto, me da miedo, no sé lo que me van a hacer aquí y bueno, es de las personas que cuando salen de consulta, bueno, pues salen diciendo, dame cita para otra. Bueno, una cosita para poner un poco de orden y permitirme simplemente, porque hay gente que no lo conoce esto. Aquí la cuestión es, hay que hacer consciente lo inconsciente. ¿Por Efectivamente. qué? Porque si tú no eres consciente de lo que te pasa, lo tienes que vivir otra vez emocionalmente y ser consciente de ello. Porque si no, que te lo cuenten no sirve absolutamente de nada. O sea, Claro, por eso se dejó de hacer con droga dura, que se hacía antes, LSD. con LSD, se dejó de hacer con hipnosis. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente estaba tan metido en la hipnosis, tan metido en la droga, que en un momento dado no llegaba a ser consciente de lo que estaba sucediendo. Era como un pequeño sueño cuando te acuestas a dormir y eso no funciona realmente. Tienes que estar viviendo otra vez la situación para en un momento dado tú mismo dices, wow, esto es lo que estaba pasando. Claro. Realmente esto es lo que me pasa en mi vida. Jolín, y surgió de aquí. Y entonces te das cuenta y desaparece. Desaparece con el tiempo. Además hay una cosa curiosa que quiero añadir de los últimos estudios que se ha hecho. Sabéis que a mí me encanta la ciencia y las investigaciones científicas. De los últimos estudios que se ha hecho con el cerebro y se han dado cuenta, y no es banalizar, o sea, el que está metido en una situación la está sufriendo, pero no quiero banalizar eso, simplemente quiero exponer lo que realmente se ha descubierto, ¿no? El pensamiento es energía y el cerebro es un transformador de energía en materia, convierte la energía en sustancias neurobioquímicas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un pensamiento, una reacción, una creencia es simplemente un camino neuronal que se hace, pero así, simplemente. Entonces, cuando una persona deja de hacer ese camino neuronal, por ley de economía, por ley de utilización de los recursos, el cerebro retira lo que nos está utilizando. Entonces, se ha descubierto que una persona, si decide hacer una actitud, una creencia, si decide cambiarla, si decide hacerla de forma diferente, si es capaz de mantenerla el mismo sin repetir lo anterior durante 21 días, le queda la constancia en el cerebro de que lo puede hacer. Y eso genera un cambio en el canal, en el camino, con lo cual genera un cambio en la actitud. ¿Por qué digo todo esto? Porque el cerebro tiene una de las mayores habilidades que se dedica a automatizar. Cuando tú repites una actitud o un proceso, lo repites durante X tiempo, el cerebro, como se da cuenta que siempre es lo mismo, lo automatiza y lo pasa a la parte inconsciente. Y ahí viene el trabajo real de la terapia regresiva. Lo tenemos en el inconsciente todo. Entonces, si lo que pasamos al inconsciente es fantástico, pues nuestra vida será fantástica. Pero ¿y si lo que hemos pasado al inconsciente porque el cerebro lo automatizó no es lo correcto? Pues una forma de cambiarlo es ser consciente de ello y procesarlo 21 días de forma diferente y quedará el recuerdo de que cada vez que vayas a hacer algo, ese mismo, el cerebro te avisará de que estamos en cambio, que lo puedes hacer de forma diferente. Y sales de esa situación. No muy complicado, pero no quiero banalizar porque cuando uno está metido en una situación, en una creencia, está hundido en ella. Eso está claro. No, vamos a ver. Con todo esto, yo no quiero decir que la terapia regresiva sea la panacea o lo que va a curar todo, lo que va a sanar todo del mundo. No, evidentemente no. Creo que cada persona necesita una terapia concreta en un momento en concreto. Es decir, que habrá personas donde la terapia regresiva no les sirva, evidentemente no la buscará y a lo mejor les sirva el Reiki o les sirva polarización energética o les sirva cualquier otra terapia, ¿no? Pero
no sé si 21 días. Yo he tenido muchos pacientes, sobre todo las fobias, donde el paciente sale de consulta y al día siguiente está montando en ascensor y tenía claustrofobia, o está metiéndose en el agua y tenía fobia al agua. Es decir, las fobias son sanaciones muy rápidas. Ujú. El problema de las sanaciones son traumas. Entonces, si nos imaginamos, nos ponemos a pensar los traumas que podemos tener solamente de esta vida. Desde que nacemos, psicológicamente está demostrado que un niño de 5 años que pierde su pelota sufre emocionalmente lo mismo que una persona de 50 años que pierde su trabajo. Ojo, el sufrimiento emocional es muy grande. Entonces, si nos ponemos a pensar solamente en esta vida, el momento del nacimiento, el nacer de un estado que estamos dentro de nuestra mamá, donde nos encontramos felices, contentos, tranquilos, estamos alimentados, emocionalmente bien, si el embarazo ha ido bien, y salimos a un lugar donde oímos gritos, oímos muchos ruidos, tenemos frío, nos dan la típica palmada en el culo, con lo cual eso ya puede resultar traumático Mucha luz. solamente ese hecho. Más, cuando vamos naciendo, pues a lo mejor el primer cachete que nos dan un padre o una madre, que supuestamente son los seres que nos tienen que cuidar, el primer amigo que tenemos en la guardería que nos dice un día que ya no nos ajunta o que ya no es nuestro amigo, la primera novieta que tenemos que nos gusta y nos rechaza. O sea, todos esos traumas nos van condicionando poquito a poco y en nuestra época adulta cualquiera de esos traumas, en el momento que vivimos una situación análoga a la que sucedió en ese trauma, a partir de ahí se reactiva un condicionamiento en nuestra vida que nos va a crear unos patrones. O sea, tan fácil como eso. Y esos patrones, cuando yo siempre digo lo mismo, hasta que no nos condiciona algo, podemos vivir perfectamente con ello. Ahora, el día que ya nos condiciona y nos está haciendo, bueno, no disfrutar o no aprender o no seguir evolucionando en esta vida, evidentemente es cuando ha llegado el momento de trabajarlo. Lo que condiciona es una creencia, ¿verdad? Cuando yo creo en algo, entonces yo me estoy condicionando y le doy poder, le doy fuerza y voy en esa dirección. O me creo que soy eso, me creo que soy una persona que está en proceso de dolor, creo que esto es lo que me pertenece. Cuando me apropio de una realidad es ahí donde yo estoy en estado de estancamiento, lo digo entre comillas, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta, Juan? Porque yo Sí, lo por escucho. supuesto. Por supuesto, eres el ama. No, pero digo, como terapeuta, ¿cuándo percibes que es el momento de aplicar una u otra técnica o cuándo fusionas varias? ¿Es según el paciente? ¿Es cuando lo ves? ¿Cómo se expresa? ¿Por dónde te guías ahí? Evidentemente, cuando el paciente viene a consulta y empiezo a hacerle el historial, ahí ya empiezo a ver, muchas veces cuando estás haciendo el historial, el paciente mismo se extraña de las palabras que dice, porque hay veces que está hablando, de repente mira para arriba como diciendo, esto lo he dicho yo, evidentemente no lo ha dicho él, lo ha dicho su alma. Y cuando llega mucha gente, muchísimos pacientes, cuando llegan a consulta y te dicen, mira, yo ni hago meditación, ni nunca me he relajado, ni creo en reencarnaciones, ni en vidas pasadas, yo siempre les digo a todos, da lo mismo. Si tú no tienes que trabajar, es tu alma la que va a trabajar y tu alma sabe cómo hacerlo. Entonces, lo que el paciente crea o no crea, en un momento dado da lo mismo, va a trabajar igual, pero no quita que si tiene mucha resistencia, y es la que tú ves cuando el paciente te viene a consulta, evidentemente ahí ya vas a utilizar una técnica u otra de inducción y de relajación. O sea, si el paciente ya ves que viene en regresión, como he dicho antes, ni siquiera vas a utilizar una inducción. Le vas a decir, túmbate, cierra los ojos y dime qué está pasando. Y a partir de ese momento, en cuestión de segundos, parece mentira, pero lo fácil de esta terapia la hace casi tan absurda, o sea, de lo efectiva que es y lo facilita que es. Entonces, cuando el paciente simplemente en cuestión de segundos te cierra los ojos y está diciéndote, contándote lo que está, y evidentemente está sufriendo y está reviviendo en otra vida. A ver, en la terapia regresiva mucha gente le dice que tiene miedo. Yo siempre digo que sí que es verdad que un poquito de miedo hay que tenerle, en el sentido de que es como los dentistas. Cuando
nos duele una muela, nos da miedo ir al dentista para que nos la saque, pero realmente si pensamos que son 3 segundos lo que va a tardar en sacarnos la muela y el beneficio que vamos a tener después, evidentemente diríamos, pues voy ahora mismo. Entonces, pues se pasa un poquito con la terapia regresiva lo mismo. La terapia regresiva no es todo feliz. Cuando llega el momento de trabajar el trauma, evidentemente se revive de nuevo el trauma. Y el trauma puede ser una violación, un asesinato, una caída por un precipicio donde vamos a revivir la caída, el vértigo, la llegada contra el choque contra las piedras o contra la tierra. Es decir, es duro y es traumático. Y en ese momento, en esos minutos se pasa muy mal. Pero la sanación que pasa después de eso te cambia completamente la vida. Y todos los pacientes dicen lo mismo. Me he quitado una mochila llena de piedras. Tengo que decir, Emilio, que yo he tenido una experiencia con terapia regresiva con Nacho y la verdad es que fue espectacular y os tengo que decir que sí que es verdad, todo lo que está diciendo Emilio es verdad, no lo digo por nada, lo digo por vivencia propia. El cuerpo está ahí, a veces te queda la sensación como diciendo, bueno, es que físicamente estoy aquí porque lo sabes. Dice, pero realmente estoy en otro sitio completamente diferente. No soy ni siquiera este cuerpo físico. Y de verdad que cuando te das cuenta que de verdad estás viviendo la terapia totalmente, es cuando no controlas las emociones. ¿Por qué? Porque este cuerpo físico no puede controlar las emociones de otro cuerpo físico. Efectivamente. Y entonces el alma empieza a hablarte de las emociones de otro cuerpo físico. Claro. Entonces tú no puedes controlar eso. Eso a mí me pasó, pero sí que vas dándote cuenta como esas emociones que aquel cuerpo físico empezó a tener marcaron este cuerpo físico. ¿Me explico? Claro. Marcaron, fueron como una marca para este cuerpo físico se comportase y se conviviese en esta vida, en esta etapa. Y luego quería añadir una cosita simplemente y es, si creéis que en el nacimiento no pasa nada, si creéis que un bebé no siente lo mismo que la madre dentro del vientre de la madre, porque es un órgano más, si creéis que el nacimiento es todo paz y alegría, os invito a leer Por un nacimiento sin violencia, de Frédéric Le Boyer. Es quizá la persona que más me ha hecho ser consciente de lo que en un momento dado pude vivir seguramente en mi nacimiento, porque redacta literalmente paso por paso lo que quizás seguramente el bebé siente, ¿no? Y lo resumo muy simple para que lo entendáis. O sea, si a ti te invitan en una casa a llegar y tú vas convencido porque es un gran amigo, es tu ídolo, y llegas a la casa, la luz está a oscuras, de repente te abren, empiezan a bofetones, a empujones, a chillarte, sientes el estrés, el pánico de mucha gente. ¿Por qué? Porque algo se complica. ¿Tú qué harías? Y fijaros lo que voy a decir. Fijaros lo que voy a decir. Querrías irte. Hay mucha gente que está viviendo para no morir, no para vivir. Por un recuerdo de que quiere irse. ¿Me explico? Yo tengo que decirte que el nacimiento es uno de los momentos más traumáticos del ser humano. Y evidentemente un bebé, y a lo mejor habrá geriatras, ginecólogos y bueno, que no compartan conmigo lo que voy a decir, pero el bebé... Bueno, geriatras también tratan con bebés, pero bueno, son... sí, pero ya en otro momento de su vida, sí, cierto, es verdad. No, quería deciros, tetras, que no compartan lo que voy a decir, y es que yo tengo muy claro que el bebé es el que decide el parto. Si el bebé decide que va a tener un parto, o sea, que quiere venir, va a facilitar el parto. Y si lo quiere dificultar, lo va a dificultar. O sea, vamos a partir de que un embarazo son dos seres totalmente independientes, pero compartiendo un mismo espacio emocional que está regido por la madre. Eso quiere decir que todo lo que sienta la madre en esos 9 meses lo va a sentir el bebé como suyo, ojo.
Si la madre tiene miedo a los perros porque en un momento dado le ha mordido un perro embarazada, el bebé va a salir con miedo a los perros. Y si la madre tiene problemas de pareja con su padre, el padre le grita o le agrede, ese bebé va a salir con miedo a los hombres o con miedo a ese padre o con rabia. O sea, quiere decir que lo que la madre sienta, el bebé lo va a traer como suyo. Y en el momento que en su vida ocurra una situación parecida a la que a la madre le hizo sentir eso, a partir de ese momento lo mismo, se va a empezar a accionar lo que sintió en el útero materno. A partir de Herencia ahí, emocional, ¿no? claro, le va a condicionar todo lo que se trajo de su madre, le va a condicionar toda su vida. O sea, es muy importante los 9 meses y que las madres sean conscientes de hablar mucho con ese bebé, de contarles toda su vida, dónde viene, quién es, toda la familia y evidentemente que lo traten con cariño y que lo traten como una persona desde el primer día. Ojo, tienen que tratarlo como lo que es, como otra alma más que viene a la tierra. Y le aseguro a cualquier madre que esté embarazada y que tenga esa situación con el bebé durante esos 9 meses, que va a tener un parto perfecto y que la conexión con ese bebé va a ser muy buena durante toda su vida. Es muy importante el nacimiento y los 9 meses del útero materno. Sí, yo creo que eso es fundamental, los 9 meses del útero materno, porque nos dirige después, inconscientemente, son los hilos invisibles que nos dirigen la ruta en esta vida. Y tengo un concepto con respecto a la vida, que lo quiero compartir con ustedes, a ver qué piensan ya de esto de las regresiones y de encarnar y de volver y todo eso, que no vinimos a vivir, a experimentar la vida únicamente, venimos a experimentar la muerte, a eso venimos, a vivir la transición de la muerte. No es la vida, es la muerte, entre comillas, por lo cual estamos acá. La gente pregunta, ¿para qué estoy? No estás por la vida, estás para atravesar la transición de la muerte y volver a lo que somos. Entonces, depende cómo transitemos esta vida en esta tercera dimensión, en este caso, es como también será ese canal de parto hacia la luz de la Sí, eternidad. Es un canal de parto también. sí, totalmente. Y ahí tengo que decir que precisamente la terapia regresiva, para mí, una de las potencias que tiene es que te enseña a aprender a morir. Claro. ¿Por qué? Porque cualquier vida pasada, supuesta vida pasada que trabajes, siempre es básico, es indispensable terminar con la muerte de esa vida. Con lo cual, vamos a tener el mismo concepto y la misma visión que una persona que tiene una experiencia cercana a la muerte, que una persona que está muriendo. O sea, vamos a ver nuestro cuerpo desde arriba, vamos a tener las mismas sensaciones que una persona que está muriendo, nos van a esperar seres queridos. O sea, la situación es exactamente igual. Y vamos a aprender, con lo cual, cuanto más terapias hacemos regresivas, si hemos revivido la muerte, vamos a estar preparados para cuando nos llegue el momento, porque vamos a saber qué hacer. Claro, es Bueno, aprender a morir. estoy totalmente de acuerdo con Cecilia, pero yo siento que venimos a disfrutar, a vivir, a disfrutar. Y si hubiese una obligación, yo siento que la única que tendríamos, y no tenemos ninguna, siento que no tenemos ninguna obligación en esta vida, pero si la tuviésemos sería el ser felices. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras uno tiene miedo a morir, tiene miedo a vivir, es evidente. Entonces, para poder vivir plenamente, tienes que perder el miedo a perder este cuerpo físico, ¿no? Y luego un detalle muy, muy claro para mí, si pensásemos un poquito, fijaros, el nacimiento es donde se cristaliza lo que yo he venido a hacer aquí en esta vida. O sea, elijo mi padre y mi madre para que después, cuando tenga el punto del nacimiento, tener todo lo emocional necesario para poder empezar exactamente donde decidí yo empezar. ¿Me explico? Sí, pero aquí tengo que puntualizarte una cosilla, Juan. A mí hace años, hace bastantes años, una persona en regresión nos dijo que teníamos que aprender como alma 17 cosas, entre ellas el amor, los celos, el perdón, o sea, 17 cosas. En la vida de alma, desde que nace como alma
hasta que ya no necesita más encarnaciones. Entonces, se trata de que nuestra vida en la Tierra es un aprendizaje. Para nosotros la Tierra es una escuela. La Tierra o los planetas que queramos es una escuela. Entonces, si nosotros elegimos en esta vida, por ejemplo, aprender el perdón como asignatura principal de una de esas 17 cosas, ¿qué vamos a hacer? Elegir una mamá. O sea, siempre elegimos o casi siempre elegimos una mamá, un papá, una familia, un entorno, una ciudad. Pero ¿qué ocurre si vamos a elegir el perdón? Que vamos a elegir un entorno familiar o un entorno de amistades donde nos tienen que facilitar ese aprender el perdón. Entonces, quizá la madre sea la que nos va a maltratar o el padre, y nuestra asignatura va a ser, a la hora de morir, haber perdonado a esa persona que nos estaba maltratando. ¿Qué ocurre si durante nuestra vida nos han maltratado y cuando nos morimos no hemos aprendido a perdonar? Que repetimos asignatura. Y la asignatura va a ser más dura porque no solamente en la siguiente encarnación nos va a maltratar nuestra madre, nos va a maltratar nuestro padre, nuestra madre y nuestro hermano. Entonces, tenemos que aprender a perdonar. Si no aprendemos a perdonar, en la siguiente encarnación es una asignatura, es una escuela, donde si aprobamos, perfecto. Nos vamos de vacaciones arriba, donde seguimos aprendiendo, y podemos elegir otra nueva asignatura cuando bajemos. Pero si no aprobamos, vamos a tener que estar repitiendo curso hasta que, bueno, pues aprendamos la lección y podamos pasar a otra asignatura. Y, evidentemente, bueno, pues yo tuve un paciente que me dijo que para aprender los celos, que los celos no llevaban a ningún sitio, le costó 500 años. No me dijo cuántas vidas tenía, o sea, gastó en esos 500 años, pero me dijo que le costó 500 años aprender los celos. Que somos como un diamante, ¿no? Que nos vamos puliendo hasta finalmente tener todas las caras ahí. Qué curioso, en numerología, esta cifra que te dio tu paciente de 17 materias, da el número 8, y el 8 es el infinito, es la continuidad. Entonces es perfecto, es volver una y otra vez hasta el aprendizaje total, es la encarnación, el 8, es una figura de energía femenina, el número 8 además. ¿Y quién es la que engendra eso? Es la mujer en su vientre, es perfecto. Sí, yo te he entendido perfectamente, Emilio, pero como siempre hablamos de opiniones, ¿no? De alguna forma yo me he tomado la vida no como una carga de que tengo una obligación, sino como un disfrute. Y si de paso apruebo bien, y si no, pues repetiremos. Pero me refiero que lo que es triste es tener toda una vida por delante y estar siempre agobiado o preocupado por, ¿no? Yo hay un cuento sufí que me encanta, que es un hombre que se está muriendo y cuando le queda apenas, el hombre le dice a los hijos que por favor quería darles un último mensaje. Y entonces les dice, hijos míos, me he preocupado miles y miles y miles de veces de cosas que de ellas solo el 10% han sido realidad. O sea, ¿para qué preocuparnos de algo que no tengo ni idea? Yo creo que la pista que nos da esta vida es que a través del camino que nos hace felices vamos a encontrar todo lo que necesitamos para aprender. No a través del camino de la preocupación, ni del camino de la tristeza, ni del camino del agobio, ni del camino del estrés, sino al través, claro, cuando tú decides buscar tu propia felicidad, empiezan a salirte las trabas que tú mismo te estás poniendo y a través de ahí las vas superando. Pero yo siento que si realmente tuviésemos una sola obligación en esta vida, sería ser feliz. Claro, o sea, siendo feliz encontrarás todo lo que te hace falta. Claro, sí, tienes que basarte, a lo mejor no me he explicado bien, pero tienes que basarte en que toda la vida del alma se basa en el amor. O sea, en el amor y en disfrutar, evidentemente, pero es como cualquier estudiante que tiene su vida normal, está disfrutando mucho en su época universitaria, pero no quita que tiene la obligación de sacarse esas asignaturas, pero puede estar disfrutando de la vida perfectamente. Y de hecho, bueno, se trata de que disfrutemos, pero además siempre basándonos toda nuestra vida, si podemos, en el amor. Si la basamos en el amor, vamos a disfrutar cualquier cosa que hagamos. Y vamos a aprender, además, también de todas las cosas que hagamos.
Estoy de acuerdo. ¿Puedo pedirte? Porque a Juan y a mí nos encantan las historias. ¿Y puedes tener alguna historia de esas que te han conmovido, que quedan ahí selladas, como tu trabajo de terapeuta? Algo que nos cuentes así, mira, una vez me ocurrió, y de esas que nos quedan también a nosotros como lección. Cualquier terapeuta que se dedique de lleno a la terapia regresiva podrá decirte que podría escribir un libro de ciencia ficción con las terapias. Y me han ocurrido muchísimas terapias que además, algunas de ellas incluso después de muchos años te llegan a sorprender también. O sea, yo recuerdo de una mujer que me dijo que se había quedado frígida, y bueno, a raíz de, según ella, empezó a notarlo a raíz de una boda. Entonces, bueno, pues cuando le estoy haciendo el historial, le hago una serie de preguntas y me dice que esa noche fue la primera noche que se notó un poco rara, y una mujer de 47 años, 2 hijas, eh, vida en pareja normal, vida sexual normal, y de repente a partir de esa noche pues se encuentra rara. Empiezan durante casi mes y medio a someterla a pruebas de ginecología, de psicología, pasó por todas las sillas que puedas imaginarte. Y bueno, cuando me viene a mí, yo ahí ya tenía cierta experiencia en algunas cosillas que ahora te diré. Le digo que vaya al momento de la iglesia, al momento que el cura está dando el sermón en la boda, y el cura se limitó a dar el sermón de los votos de castidad. Lo centró en los votos de castidad. ¿Qué pasó? Que a esta mujer, su alma recordó que tenía una vida como fraile, era estaba el fraile encargado de un archivo en una abadía, y bueno, pues su alma recordó que tenía los votos de castidad hechos. A partir de ese momento, a partir de que el alma ve o recuerda que hay una promesa, un juramento, unos votos hechos, a partir del momento que los recuerda, empiezan a activarse de nuevo y empiezan a estar vigentes para el alma. Con lo cual, el alma dice, que tengo unos votos de castidad hechos, así que el sexo lo dejamos a un lado. Y bueno, pues simplemente se trabajó eso, como dice Juan, la energía se quitó el bloqueo, empezó a fluir, y a la semana siguiente me mandó un WhatsApp diciéndome, de parte de mi marido, muchas gracias. Y bueno, pues son cosas que dices tan absurdas como algo que venía de hace tanto tiempo, pero que a una persona le estaba condicionando la vida, y no solamente la suya, sino la vida familiar. Y como eso, bueno, pues de ejemplos de cualquier ámbito de cualquier persona, ya, porque no solamente te toca a veces el problema emocional personal, sino problemas de conducta con la madre, con el padre, o sea, con hermanos, que muchas veces decimos, a ver, ¿por qué yo tengo esta vida y mis hermanos viven también? Somos hermanos, hemos vivido juntos, nos han criado igual, pero sin embargo, la vida que yo tengo es bastante más complicada que la de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya incluso está perturbando un entorno familiar, un entorno de pareja, es más complicado, y cuando las personas, después de pasar por la terapia, lo ves que te lo agradecen de esa manera porque les ha cambiado la vida por completo, eso no tiene precio. Yo en conferencias digo que el cuerpo lo puede desnudar delante de ti cualquier persona, pero que alguien desnude su alma delante de ti, eso no tiene precio. Y eso es lo que hace un paciente todos los días cuando viene a la consulta. Genial. Tengo que poner otra vez tono por el tiempo. Ya sabéis que el tiempo se nos come a veces. Y yo hay alguna pregunta que quiero hacer. ¿Tienes proyectos? Porque además de esto eres delegado en Valencia de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica, ¿no? Creo que tenéis un congreso preparado o algo así. ¿Puedes contarnos algo? Sí, tenemos un congreso. A ver, te cuento lo que es un poco la sociedad, aunque ya has hablado de ella, han hablado varios miembros de ella, pero somos una sociedad que se dedica a la investigación, la investigación, y por supuesto a difundir lo que investigamos y los resultados de esa investigación, ¿no? A ver, no digo que básicamente nos dedicamos a investigar
la vida después de la muerte, o que hay vida después de la muerte, ¿no? Sino que hay muchas investigaciones ahora mismo abiertas y utilizando muchos medios para ellos, medios físicos y medios técnicos muy fuertes, porque lo que se trata es de probar todo científicamente, que no se quede solamente en que son terapias o en que es algo que ciertas personas les pasa. O sea, nosotros lo que queremos es demostrar científicamente que eso es así, que hay vida después de la muerte y bueno, pues que las ECM, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, bueno, pues son parte de las cosas que estamos estudiando y intentando demostrar que realmente esas personas han pasado por esa experiencia. O sea, que han tenido una experiencia cercana a la muerte donde han visto a seres queridos, donde han tenido unas visiones y bueno, son parte de las cosas que estamos investigando. Tenemos un congreso, como has dicho, ahora el 28 y 29 de marzo en Cartagena y bueno, espero que todo este lío del coronavirus no nos influya. El congreso tiene ponentes a nivel nacional e internacional impresionantes, donde creo que todos vamos a poder aprender muchísimo y bueno, tenemos mucha ilusión puesta en él. Es el segundo congreso, el año pasado fue en Castellón, con mucha gente que se quedó en puertas para poder asistir. Fue un éxito rotundo donde vinieron ponentes de primera línea, como el doctor José Luis Cabolli, la doctora Luján y bueno, pues otros cuantos que bueno, son personas impresionantes como personas, como ponentes y como científicos, como terapeutas. Y en este no son menos los ponentes que hay. O sea, hay ponentes buenísimos como el doctor Juan José López Martínez, la doctora Rinaldi. O sea, viene gente de primera línea en sus conocimientos. Y bueno, pues si no pasa nada, como digo, estaremos el 28 y 29 de marzo en Cartagena. Y además quería añadir, no padezcáis porque los que estáis al otro lado del charco se está haciendo todo el esfuerzo necesario para poderlo realizar en streaming, o sea, por internet directo, por el canal que sea, en Facebook o donde sea, pero se está haciendo el esfuerzo. Y si hay personas suficientes, o sea, que os animo a que enviéis un correo a la Sociedad Científica diciendo que queréis participar, si se pudiese hacer por streaming, entonces lo podréis disfrutar seguramente en directo y además con un tiempo para poder ver las charlas, estudiarlas y todo eso extra de a lo mejor una semana. Durante ese tiempo podréis disfrutar de eso. O sea que no sería triste decir, oye, hacemos un congreso en España y no lo vais a poder ver nadie. Os animo a que enviéis correos porque cuando haya gente suficiente, en ese momento se lanzará todo el trabajo tecnológico para que lo podáis disfrutar en Internet. Incluso, si me dejas, Juan, puntualizar que incluso todas estas personas que ahora tienen tanto miedo por el coronavirus a viajar, a ir a eventos donde hay mucha gente, bueno, pues creo que también es una oportunidad para, si querían asistir allí y han cogido miedo para ir, es una buena oportunidad para poder asistir, aunque sea online. Perfecto. Sí, realmente, bueno, lo del coronavirus es... fijaros, os voy a decir una cosa. No quería decir nada sobre esto, pero lo voy a decir, ¿no? Fijaros, el amor interior, el amor de uno hacia sí mismo, la autoestima, es la guía. La mente, o sea, un cerebro en funcionamiento, es la que construye. Lo físico solo es un resultado. Claro. Si tú analizas lo que está pasando en lo físico, lo único que está sucediendo es que hay un cambio brutal, pero no hay por qué asustarse. Lo que pasa es que hay vosotros tendréis que discernir quiénes son, yo no lo voy a decir. Hay algunas personas o algunas entidades interesadas en que yo tenga miedo, en que me asuste, porque teniendo yo miedo y no dándome información, que es lo que se está haciendo, nos convertimos en personas fáciles de manejar.
y os animo a que realmente tiene una solución muy sencilla. Como el amor es el guía, la mente la que construye y lo físico solo es el resultado, os animo a desvelar un secreto por muchos siglos guardado. Solo tenéis que pensar en lo que queréis que se haga realidad, no en otra cosa. Cierto. Solo tenéis que utilizar vuestra cabeza para estar en el espacio donde queréis que realmente queréis que suceda, no en lo que no suceda. Eso es un secreto que se ha guardado durante milenios y que ahora está a punto de salir y alguien tiene interés en que no salga. Entonces, fijaros, 2 secretos en uno. Personas con miedo y sin información son personas fáciles de manejar. Yo os pregunto, ¿a quién le interesa eso? Y segunda, la autoestima es la guía, la mente es la que construye y lo físico solo el resultado. Por ello, tenéis que tener vuestra cabeza siempre en lo que queréis que suceda. Si no, va a suceder. ¿Me explico? O sea que toda información que os de alguna forma os lleve a una emoción no deseada, no la oigáis, no la atendáis, porque nuestro poder, el poder del ser humano, está en el poder de atención. Cierto. Bueno, se nos ha terminado el tiempo en este momento, son las 19 horas. Así que nada, lo dejo en tus manos, Juan de Dios, para que le des entonces ese cierre perfecto como hace siempre. Oye, el cierre perfecto es muchísimas gracias, Cecilia, porque gracias por dejarnos tu casa y tu ventana de Uruguay para poder salir por allí a todo el mundo. Gracias, Emilio, ha sido un invitado fantástico. Ha quedado mucho más claro para muchas personas lo que es la terapia regresiva. Realmente ya no parece que es, y ha quedado claro que no es un juego de malabar, tiene fundamentos, tiene esencia. Y gracias a todos por estar, porque esto no tendría sentido si no hay público, no sé. Hacer un programa a puerta cerrada sin nadie que lo escuche no tiene ningún sentido. Entonces, gracias, porque los que de verdad tenéis mérito, tenéis mucho valor, son los que estáis escuchando este programa. Y simplemente me voy a despedir poniendo la sintonía para de alguna forma anunciaros que nos vamos. Y gracias a los tres, a mí y a vosotros dos, por este maravilloso programa que siento que ha salido.